Así que con sus Biblias abiertas en Lucas 15, 11 al 32, prediquemos hoy con el título El llamado del Padre misericordioso. Yo me pregunto, ¿quién de nosotros alguna vez, escuche bien, ha ido a su padre y le ha irrespetado de tal manera a su padre o a su madre, vamos a decir a sus padres, que ha producido una ruptura en la relación de tal manera que jamás haya podido volver a su hogar? Yo estoy casi seguro que ninguno de nosotros hemos hecho eso. Ninguno de nosotros hemos hecho algo tan grande, tan grave, que nuestros padres nos han excluido del núcleo familiar de tal manera que nosotros no podamos volver. Ni siquiera necesito que me levanten la mano, ni ustedes que están aquí, ni ustedes que están allá, porque estoy seguro que no hemos hecho eso. Ha habido quizá una situación que hemos cometido, una rebeldía. Yo fui un hijo rebelde en una etapa de mi vida, pero son cuestiones momentáneas y cuestiones que nuestros padres de alguna manera supieron manejar esa situación. Esa pregunta viene a raíz de que hoy se celebra el Día del Padre. Hoy es Día de los Padres, aunque algunos lo han olvidado. Qué gozo para mí cuando esta mañana temprano mi hijo, mi único varón, las demás son hembras, me escribió, y de hecho él fue el primero. Me gustó eso, que él fuera el primero. Me gustó, porque como hombre me gusta saber ¿qué piensa él de su padre? ¿Cómo ve él a su padre? Y las cosas que me escribió me dieron alegría. Eso no quiere decir que si una hija me escribe temprano para felicitarme, no voy a sentir gozo de la misma manera. Pero al ver a mi hijo, que fue el primero, eso produjo satisfacción. Pero déjeme modificar la pregunta de otra manera. ¿Alguna vez le ha hecho algo usted a su padre que aunque usted haya vuelto a buscar a su padre le haya rechazado? Piense. Usted me dirá, no, pastor, eso no ha sucedido. Nunca en mi vida. En el mensaje de hoy vamos a analizar una parábola, vamos a estudiar una parábola, si se puede decir, vamos a leer una parábola, pero quiero advertirle que debe estar usted preparado y preparada para que derrumbemos algunos mitos. Primer mito. Esta parábola en Lucas 15, 11 al 32 es marcada o señalada por la Reina Valera como la parábola del hijo pródigo. Ya ahí comenzamos derribando el primer mito. Esa parábola no se trata del hijo pródigo. Esa parábola trata de algo más que el hijo pródigo. Esa parábola tiene un sentido y un significado más allá de lo que hizo el hijo o dejó de hacer el hijo. Leamos la parábola y comencemos a predicar hoy Día de los Padres con el título El llamado del Padre misericordioso. En el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32, comienza diciendo la Biblia: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Pero hay un detalle. ¿Cómo es que esta parábola comienza así, de esta forma? Como si estuviera enlazando una conversación anterior con esta que ahora va a traer. Porque dice también dijo. Pero la pregunta, ¿quién fue que dijo? Para eso tenemos que leer desde los versículos 1 en el capítulo 15 para que podamos entender la parábola de el llamado del Padre misericordioso. Dice el texto: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Escucha lo que pasó en el versículo 2. Y los fariseos y los escribas, o sea, los maestros de la ley, los religiosos, los que trazaban la pauta a nivel religioso en Israel, murmuraban. ¿A quién murmuraban?
pues escuche ahora, diciendo o sea, Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. Mis amados hermanos, esta parábola, titulada la parábola del hijo pródigo, que no es la parábola del hijo pródigo, es la parábola del Padre misericordioso, tiene su inicio aquí. ¿Por qué Jesús narra la parábola? Porque los jefes, los publicanos, los jefes religiosos criticaban a Jesús porque Jesús recibía a los pecadores, a los publicanos, o sea, a los gentiles, a los que no tenían religión, a los que no tenían relación con Dios, a los que no estaban en comunión con Dios, a los que no estaban cercanos a Dios, y ellos los critican. Y escuche ahora, Jesús, para dejarle ver, escuche bien, el carácter del Padre, la personalidad del Padre, le narra 3 parábolas. Versículo 3 comienza la primera parábola. Estoy en Lucas 15. Él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué dijo? ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Jesús está haciendo, escuche bien, un llamado a la conciencia de esos religiosos para dejarles saber, ustedes, aún teniendo sus mentes como las tienen, ¿quién de ustedes, teniendo 100 ovejas, si se pierde una, no deja las 99 desatendidas para ir en busca de las 99? Jesús le hace un llamado a su conciencia. Entonces, él dice en el 5, y cuando, escuche lo que hace, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo, escuche ahora, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús le está hablando a una casta religiosa, pero que era salva, porque recuerde que Israel es el pueblo escogido de Dios y ellos son salvos por gracia, como lo somos también nosotros, por elección, no por lo que ellos hagan o dejan de hacer. De hecho, dice la Biblia, en el capítulo 9 de Romanos hasta el 11 narra cómo Israel, si bien es cierto que está endurecido, que está apartado ahora, va a ser restaurado, y ahí entra la palabra todo, pero claro, todo el Israel que haya sido elegido por Dios va a volver a la salvación. ¿Qué es importante en esto que he leído hasta ahora? Que Jesús está hablando de carácter, está hablando de esencia, está hablando de personalidad. Jesús le dice, ustedes en su carácter no dejarían una oveja perdida a pesar de que tienen 99 con ustedes. Ustedes buscarían a esa oveja perdida a costa de abandonar, de separarse, de dejar desatendida a las 99. Pero no solamente eso, ustedes cuando encuentren esa oveja, ustedes van a hacer fiesta, no por las 99 que ya están y que siguen ahí, escuche bien, sino por la que se había perdido y que ahora ha sido encontrada. Pero Jesús sabía lo que estaba haciendo y con quién estaba tratando. Narra otra parábola, versículo 8, escuche bien. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Escuche. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. De manera que por 2 ocasiones Jesús utiliza 2 parábolas para mostrar el carácter del Padre. ¿Cuál es el carácter del Padre? Escuche bien, que en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Pero no solamente eso, sino que en estas 2 parábolas, tanto
el pastor que deja la oveja desatendida, como la mujer del dracma, o sea, de la moneda, representan a Dios. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una especie de historia que bien puede ser una fábula, porque la parábola no es una historia en sí misma. La parábola no es algo que aconteció realmente. La parábola es una figura literaria que usa el que está hablando para ilustrar una verdad, para enfocarse en una verdad. Errores que se cometen al leer una parábola. Se cometen errores de tratar de buscar una doctrina o varias doctrinas en una parábola. En ninguna parábola hay doctrina, porque la parábola no es una doctrina, no es una enseñanza doctrinal, escuche bien, sino que una parábola, repito, es un apoyo, es una figura literaria. Es parecida a la alegoría, es para ilustrar una verdad. De manera que en estas parábolas no necesariamente aconteció lo que Jesús está narrando, sino que está apoyando una verdad. Y pregunto yo ahora, para entrar en nuestra parábola central, ¿cuál es la verdad que apoya estas dos parábolas y la que vamos a ver ahora? La verdad que apoya es que Jesús fue acusado en el versículo 2 de que recibía a los pecadores y que comía con ellos. Y Jesús le está mostrando cuál es el carácter del Padre Salvador, porque Jesús es en el Padre y el Padre es en Jesús. Entonces dice la historia de la parábola del Padre misericordioso, no la del Hijo pródigo. En Lucas 15:11 en adelante, que él dijo que había un padre que tenía 2 hijos. Y escucha lo que dice el versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: feliz día del Padre, yo te amo, estoy agradecido de ti. ¿Es eso lo que dice la parábola? No, dice que el hijo de manera abrupta, introspectiva y hasta irrespetuosa le pidió al padre que le diera su herencia. John MacArthur comenta sobre esto que cuando él pidió la herencia, él no solamente estaba pidiendo la herencia, ¿sabe lo que le estaba diciendo? Yo deseo que tú te mueras, porque la cultura y la ley era que para ese hijo menor heredar la herencia tenía primero que morir el padre y heredar el hijo mayor. De manera que lo que él estaba pidiendo en la parábola no solamente es la herencia, sino que hubiera un rompimiento, una separación. La parábola dice, en el versículo 12, parte final, que el padre les repartió los bienes. Escucha esto. ¿Por qué si el padre recibió la petición del hijo menor para que éste le diera la herencia, por qué el padre no dice la Biblia que le dio la herencia, le repartió la herencia, sino que les repartió? ¿Entre quiénes repartió la herencia? Obvio que la repartió entre los 2 hijos. ¿Quiénes? El hijo menor y el hijo mayor. Y dice, está el texto en la pantalla que pueden leerlo, y les repartió los bienes. Un hijo menor, confundido, agraviado, descontento, le pide la herencia al padre, y el padre les reparte la herencia en un acto de justicia y de equidad, porque la ley decía que el hijo mayor heredaba primero, y el padre, satisfaciendo la petición del hijo menor, también le da herencia al hijo mayor para mantener su carácter de justicia. Dice que no muchos días después, este hijo menor, juntándolo todo, se fue de la casa del padre a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ustedes conocen la parábola. Dice que hubo hambre después que malgastó todo lo que tenía. Versículo 15, ¿qué hizo? Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a la hacienda para que apacentase cerdos. Para un israelita apacentar cerdo era algo inmundo, era algo que un israelita nunca haría. Pero este no solamente tuvo que hacerlo por lo que estaba pasando, sino
que narra la Biblia que él deseaba, escuche bien, comer de las algarrobas, o sea, del alimento que le daban a los cerdos, pero nadie le daba. Mis amados hermanos, ¿de qué se trata esta parábola? ¿Qué es lo que esta parábola quiere ilustrar? Ya sabemos que la parábola de las 100 ovejas, la parábola del dracma, tiene un significado de que el Padre siempre estará dispuesto a recibir con misericordia, no solamente a recibir, a buscar, a accionar en favor de sus hijos perdidos. Pero esta historia como que cambia. Esta historia ya no es del padre buscando, sino de un hijo pidiendo, un hijo recibiendo. Y al recibir se va lejos y desperdicia todo. Y escuche lo que dice el versículo 17. Volviendo en sí, dijo, o sea, recapacitando en un buen español, pensando, analizando, tuvo una especie de arrepentimiento, de confrontación consigo mismo. Y escuche la declaración. Porque esta parábola no se trata del hijo, sino del padre. Escuche lo que dice. Él volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? He ahí una muestra, he ahí una señal del carácter del padre que ese hijo había abandonado y que había dejado. ¿Qué él dice? Él no dice: en casa de mi padre los empleados viven mejor que yo. Él dice los jornaleros. Un jornalero es una persona que echa un día de trabajo, se le paga por ese día y al final del día termina el acuerdo laboral, te vas y no tengo ningún compromiso contigo. Pues él está diciendo que el padre, su padre, aún los que no tenían contrato laboral, estaban viviendo en abundancia mejor que lo que él estaba viviendo. ¿Y qué hizo entonces? Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, no, contra el cielo primero. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 20. La Reina Valera da una muestra, da una figura gramatical que nos deja saber que tan pronto pensó, decidió levantarse, se levantó y vino a su padre. Sorprendentemente, la historia dice que cuando el hijo aún estaba lejos, vio al padre. No, él no vio al padre. Dice que el padre lo vio a él. Míralo en el versículo 20. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Ven ustedes cómo la parábola, aunque en el título dice una cosa, en verdad en la esencia dice otra cosa. Pregunto yo y pregúntese usted: ¿cómo el padre lo vio? ¿Estaba el padre andando por ahí haciendo algo y de repente lo vio? Es obvio que el padre lo vio porque lo estaba esperando. Y dice la parábola que cuando el padre lo vio, se fue movido a misericordia y corrió. Otra vez la figura, queriendo dejar de saber que el padre sin pausas paró todo lo que estaba haciendo y corrió hacia su hijo desde que lo vio. Y sin dejar de correr se echó a su cuello y corriendo echado en su cuello lo besó. Y el hijo interrumpió al padre para hacerle su historia de arrepentimiento, su declaración: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy llamado, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre no le permitió terminar la otra parte de hazme como uno de tus jornaleros, sino que el padre en el versículo 22 dice que el padre dijo a su siervo: saquen el mejor vestido. ¿Cuál es el mejor vestido? El que mandé a confeccionar para mi hijo. Y vestidlo y poned en él un anillo. ¿Cuál anillo? El anillo que dejé guardado para él. Y póngale calzado en sus pies. ¿Pero cuál calzado? ¿El del hermano mayor? No, el calzado que he guardado por tanto tiempo para él. Versículo 23.
traed el becerro gordo y matadlo. Pero ¿cuál becerro? El que les dije que no tocaran y que prepararan, porque yo sabía que mi hijo iba a volver. Dice, y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Versículo 24. Porque escuche bien, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mis amados hermanos, recuerde el título, el llamado del Padre misericordioso. Pregunto yo, ¿cómo el Padre llamó a su hijo? ¿Cómo el hijo recapacitó para volver al Padre? Y quiero que usted lo medite en unos segundos. Porque en la parábola no lo dice. De hecho, la lista de las parábolas muestran a un padre que ha dejado todo para buscar a una oveja perdida. A un padre que ha dejado las dracmas que tiene, las monedas, y busca diligentemente la que se le ha perdido. Pero en la cadena de las tres parábolas, esta parábola no es el padre quien acciona hacia el hijo, sino el hijo hacia el padre. Pregunto, ¿cómo el padre lo llamó? ¿Cómo el padre lo buscó? La respuesta está en la otra sección de la parábola. Dice, recuerde que en el inicio que el padre tenía 2 hijos y el menor pidió los bienes, pero el padre le repartió los bienes a los 2. Y ahora, versículo 25, mire cómo cambia esta historia. Cómo muestra esta historia el carácter del padre. Cómo muestra la personalidad del padre. Y su hijo mayor estaba en el campo. Todas esas íes que vamos a leer tienen un significado. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y mire lo que sucedió. El hijo mayor se alegró con el padre, se gozó con el padre porque el hermano había llegado. Eso no es lo que dice la parábola. Dice que el hijo mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre. Usted está mirando. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, o sea, el hijo mayor, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Escuche la respuesta del padre. Dice en el 30 primero, pero cuando vino tu hijo, o sea, no mi hermano, tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces dice, entonces le dijo, o sea, el padre, hijo, escuche ahora, tú siempre estás conmigo y todas mis posesiones son tuyas, todas mis cosas son tuyas. Mas hacer fiesta y regocijarse, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amados hermanos, para poner esto en contexto y concluir, o sea, ir concluyendo, en esta parábola, el hijo menor, ¿sabe a quién representa? A nosotros los gentiles, los que no somos de Israel. Y el hijo mayor representa a los israelitas, que siempre han estado en la casa, que siempre se han creído los escogidos de Dios, y lo son. Que siempre se han creído la niña mimada, la niña de los ojos de Dios, y lo son. Pero ellos han rechazado y han tratado de obviar que Dios Padre es un Padre de misericordia. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? Recuerde esta verdad. Las verdades de las parábolas no se encuentran en la parábola misma. Lo que la parábola quiere decir o significa no está dentro de la parábola, sino en lo que se dijo antes o se dice después. Y lo que se dijo antes es que en el versículo 1 de Lucas 15, dice que a Jesús se acercaban todos los publicanos y los pecadores, ahí estaban los gentiles, y para oírle, y los fariseos y los escribas, o sea, los israelitas,
los religiosos, los que se creían estar bien con Dios, dijeron: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces les refirió esta parábola. Es así como el Señor llega a mostrar esta parábola. Noten esta verdad. El hijo menor se confundió. El hijo menor tuvo un arrebato. El hijo menor, producto de la inexperiencia, quiso caminar el mundo, correr el mundo, quiso ser diferente. Pero había algo en el hijo menor, y es que el padre había sembrado su amor que espiritualmente eran cuerdas, eran puentes que lo iban a hacer volver. Por eso en el versículo que leímos, en el versículo dice que él volviendo en sí, versículo 17, recapacitó y volvió al Padre. Pero la enseñanza de Jesús más grande no es del hijo menor. Por eso no es que esta no es la parábola del hijo pródigo. La enseñanza grande de Jesús es esta. Y con esta parte tengo mi último punto. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? Que representa a los gentiles, a los que no conocen a Dios, a los que no tienen una relación con Dios, a los que no han buscado a Dios. Miren cómo regresó, porque conoció y entendió el amor de Dios. Pero ustedes, los israelitas, representados en el hijo mayor, miren cómo están ustedes, que a pesar de haber recibido su herencia, a pesar de haber estado conmigo, a pesar de siempre haberme conocido, ustedes ignoran cuál es mi carácter, cuál es mi personalidad, cuál es mi esencia. Fíjese que él le dice al Padre, él dijo: tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque aquel tu hermano que era muerto, tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Mis amados hermanos, lo que esto quiere decir es que todos nosotros alguna vez hemos estado distanciados de Dios, alguna vez hemos sido pródigos, alguna vez hemos sido hijos perdidos. Pero Dios, nuestro Padre Celestial, siempre ha estado con los brazos abiertos, esperándonos, buscándonos, llamándonos para darnos su amor, su gracia y su misericordia. En esta parábola, ¿cuál de los dos estaba peor? Es obvio que el corazón del hijo mayor, el que representa a Israel, está peor que el hijo menor que representa a los gentiles. Por un tiempo indeterminado, pero meditó, recordó, revivió esas cuerdas de amor, esos puentes de amor que el Padre había sembrado en él. ¿Y qué hizo? Regresó. Y aunque él no vio al Padre, sino que el Padre lo vio primero, él fue buscando gracia y verdad y restauración. Pero el hijo mayor, representado por los israelitas, siempre estuvo ahí y nunca conoció al Padre. Escuche esto: le pidió un cabrito cuando tenía un becerro gordo que él podía pedir. Le pidió quizás un poco de atención cuando el Padre estaba con él todo el tiempo. Así que esta parábola, mis amados hermanos, nos lleva a nosotros a entender precisamente hoy, Día de los Padres, ¿cuál es el modelo a seguir de un verdadero padre? ¿Cuál es la característica principal, bíblicamente hablando, que tiene que tener un padre? ¿Cuál es? Debe ser un padre misericordioso. Debe ser un padre dispuesto a perdonar. Debe ser un padre dispuesto a recibir. Debe ser un padre dispuesto a dejar aún los que tiene a su lado para ir en busca y conquista de su hijo que se ha perdido. La parábola del hijo pródigo muestra la naturaleza del arrepentimiento y la prontitud del Señor para acoger bien y bendecir a todos los que nos volvemos a Él. Yo espero que usted, al leer esta parábola de ahora en adelante, usted vea el verdadero protagonista. Porque si hay un protagonista de verdad, es el Padre. El Padre que se levantaba todos los días. Y yo quiero pensarlo en la conclusión y en el cierre. Que este Padre se levantaba y abría la ventana y miraba el camino. Y le preguntaban: ¿qué tú haces ahí? Y él decía: estoy mirando el camino por donde mi hijo ha de regresar.
Y cuando él abría la ventana no se conformaba con eso, sino que salía al frente al patio y le preguntaban, ¿qué haces ahí? Dice, yo no quiero abrir la ventana, yo quiero estar por el camino que mi hijo ha de regresar. Y cuando le preguntaban, ¿qué ha hecho tú o cómo tú sabes que tu hijo va a regresar? Yo quiero pensar que el padre decía, yo he sembrado un puente de amor y de esperanza para que mi hijo regrese. Mis queridos hermanos, Cristo Jesús o el Padre a través de Cristo ha sembrado un puente en nosotros para que nos volvamos a Él. El puente es la cruz en el Calvario, su muerte y resurrección, su sacrificio, de manera que hoy todos podemos, como el hijo menor, mirar, pensar y decir, en la casa de mi Padre, cuánta abundancia de gozo y de paz y de esperanza hay. Yo quiero volver a mi Padre. Recuerden ustedes que en Génesis 3, todos nosotros nos separamos de Dios, todos nosotros nos destituimos de Dios, todos nosotros perdimos la capacidad de alcanzar la gloria de Dios. Todos nosotros dañamos el libre albedrío, si es que alguna vez lo tuvimos. Y entonces ahora, en Cristo Jesús, esa parábola es una enseñanza de cómo la gracia de Dios y el perdón de Dios está abierto, no para aquellos, sino para todos los que nos volvamos a Dios. Señor, amén. He predicado tu palabra.